Buenas tardes y bienvenidos a Hablamos de Dependencia una semana más. Estamos aquí y hoy vamos a hablar con Gabriel Liesa. Bien, buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gabriel se va a autopresentar y así nos contará un poco más qué es él y cómo es él. Bueno, parece una canción de Rafael, ¿no? ¿Cómo es él y tal? No. Bueno, yo soy Gabriel, soy fisioterapeuta desde hace mucho tiempo. Desde siempre me he dedicado al ámbito de las personas mayores y también soy community manager y tengo un máster en coaching y PNL y tengo con otras cuatro personas, somos socios de una empresa que se llama Cuatro Fisios, que nos dedicamos un poco a la formación, de profesionales del ámbito sanitario. Un poco más o menos así. Perfecto. Y, Gabriel, ¿cómo pareció tu interés por el sector de la dependencia o de las personas mayores? Fue una combinación de dos cosas. Básicamente, una fue en la universidad. El hecho de empezar a estudiar fisioterapia... mi idea era dedicarme al deporte, ¿no? Yo jugaba baloncesto y entonces me llamó mucho la atención el hecho de poder tratar a deportistas. Empecé a estudiar por eso, pero dentro de la universidad descubrí el mundo de la dependencia, descubrí también el mundo de la gente mayor y la vida también profesional me llevó a ella. Y el segundo factor fue mi abuela. El hecho de convivir con mi abuela desde que nací hasta que me fui de casa me ayudó muchísimo a entender todo ese mundo que es el mundo de las personas mayores, ¿no? Creo que a muchos profesionales nos ha pasado el tener cerca a una persona mayor, familiar, el acabar sensibilizando más o siendo más vinculado a este sector. Sí, porque yo creo que el hecho de tenerlo cerca te rompe todos los mitos que puede haber. Si tú no has convivido con una persona mayor, puede ser que los mitos de que las personas mayores no cambian, que tienen determinado carácter, que es difícil acceder a ellos, que no pueden aprender, todo esto, a lo mejor te lo puedes creer, pero si convives con una persona mayor, ves que eso no es así. Una persona mayor es como una persona normal, lo único es que tiene ciertas peculiaridades que le hacen que su mundo sea un poco diferente. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces también en la universidad tuve la suerte de, a la hora de hacer prácticas, ir a parar a centros residenciales, con lo cual ves otra realidad, porque mi abuela físicamente sí que estaba un poco tocada, pero no tenía el deterioramiento cognitivo que entonces vi en los centros residenciales. Ahí me di cuenta de la importancia que tenía el hecho de poder dar calidad de vida a esas personas, ¿no? Pues así descubrí un poco cómo me satisfacía, ¿no? El hecho de poder dar calidad de vida, ayudar a que las personas puedan tener calidad de vida. ¿Y cuál es la evolución que tú has visto precisamente? Como pues ya dices que empezaste ya haciendo prácticas en un centro con personas mayores hasta hoy en día, en estos 15, 20 años. ¿Cuál es la evolución que tú has visto, si es que ha habido? Ha habido mucha. Yo creo que se tiene que estar dentro para ver sobre todo esa evolución, ¿no? Pero yo todavía llegué cuando se estaban haciendo contenciones con sábanas. Entonces, ahora no tiene nada que ver. Ahora estamos hablando de un mundo en donde trabajamos para que no haya contención. Y las contenciones que existen están controladas, tienen una razón de ser, hay una valoración, hay unos permisos, hay unos consentimientos. Todo esto hace 20 años no existía. Ha habido todo un cambio y una evolución para preservar la dignidad a las personas mayores que residen en una residencia. Se ha profesionalizado, cosa que antes era, entre comillas, vocacional, en el sentido peyorativo de la palabra vocación, vocacional, sin formación y bueno, vamos a hacer y vamos a ayudar como buenamente entendemos. Durante estos 20 años lo que ha habido es una profesionalización del sector, un saber hacer las cosas, un ver el porqué y sobre todo trabajar para un para qué que sea diferente, ¿no? En el cual la persona mayor tenga todo el protagonismo que se merece.
¿no? El hecho de la atención centrada a la persona, ¿no? Que tanto que hablamos ahora y que hace 20 años no existía, para nada. En España, ¿eh? Sí, sí, no, claro, no nos ubicamos aquí, ¿eh? Ya en el extranjero no llegamos a tanto. Es otro cantar, pero bueno, bien. Para bien y para mal. Exacto. Y como fisioterapeuta, ¿cuáles son las funciones que hace un fisioterapeuta en un centro residencial? Hace diversas cosas. Por la que se nos conoce más es por el hecho de trabajar para activar a la persona, ¿no? El hecho de cuando tiene una lesión grave, pues llega una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, una persona que ha tenido un ictus, pues el fisioterapeuta trabaja para recuperar la función conjuntamente también con la terapeuta ocupacional, ¿no? Pero aparte tenemos una gran función de educación no tan solo con la persona mayor, sino con la familia y sobre todo con el resto del equipo. El hecho de que una persona mayor haga un trabajo durante 1 hora con el fisioterapeuta en la residencia no va a hacer que se recupere el 100% de esa lesión. Lo que necesita es que haya un trabajo continuado del resto del equipo, y concretamente en este caso de las gerocultoras, que hagan que haya una motivación y haya todo un funcionamiento para que esa persona se mantenga activa. No me sirve de nada que yo a la señora Pepita la haga caminar media hora si va a estar 23 horas y media sentada y sin que haga ninguna transferencia, sin que haga ningún movimiento, porque esa media hora no es una media hora de valor. Para tener el valor ese, para que mi trabajo como fisioterapeuta salga bien, necesito que la señora Pepita se mueva durante todo el día. Y para eso tengo que convencer, hacer partícipes al resto de mi equipo de lo importante que es que la señora Pepita se mueva. Con lo cual, no es el trabajo del fisioterapeuta en un centro no se limita solo a intervenir concretamente en lesiones en la persona, sino que hay todo un trabajo de hacer partícipe al resto del equipo de esa recuperación. De esa recuperación o de ese mantenimiento, ¿no? El hecho de mantener una persona activa, de hacer esa prevención tan importante en la persona mayor también es básica. Aparte también de revisión de material de soporte, de productos de soporte, como caminadores, sillas de ruedas, colchones antiescaras, etc. Básicamente sería eso. El trabajo interdisciplinar es muy positivo en todos los aspectos, ¿no? Desde la parte más funcional, ¿no? Que es la que estabas comentando ahora, ¿no? Como el poder hacer caminar, no me sirve de nada si después no va a haber, ¿no? Ninguna ayuda, ninguna estimulación, una transferencia o en un desplazamiento, ¿no? Me voy del baño a la habitación o voy del baño y vuelvo al comedor, ¿no? Entonces, desde el punto más funcional hasta toda la parte más de sentirse, pues, una persona que se sienta dignificada, ¿no? Que se le pregunte qué es lo que necesita realmente. Pienso que el trabajo interdisciplinar debe haber una buena formación de ese equipo para que los objetivos se lleven a cabo para cada persona lo que precise, ¿no? Es muy importante. De hecho, es básico. Si no, yo estoy convencido que no salimos adelante. Si no, la persona se puede, entre comillas, como cronificar y el resto del equipo puede no entender qué es lo que hace el otro profesional, ¿no? Si no soy partícipe de lo que hace la terapeuta ocupacional o no soy partícipe de lo que hace la agricultora, la psicóloga, la trabajadora social y el médico, la enfermera, no voy a entender a la persona en un todo y necesito entenderla como un todo porque si no puede avanzar. A lo mejor el cuádriceps se me hace fuerte, pero si tiene una depresión no va a andar. Con lo cual... Muchas veces cuando empecé a trabajar en centros y a interactuar, en reuniones interdisciplinarias y demás, era como cuando empiezas a descubrir, ¿no? El mismo médico, ¿no? El hecho de haber medicado, ¿no? O estar en un proceso de una infección, el cual se debe medicar y en cual hay unos efectos secundarios de esa medicación o de esa misma infección. Y esos efectos secundarios van a crear que esa persona, pues eso, funcionalmente o cognitivamente no esté bien. Entonces, claro, si al final los profesionales que trabajamos con esa persona, no todo el mundo está informado de ese tratamiento médico, aunque sea médico, que se está realizando y que tendrá esas consecuencias
por parte de, pues eso, ¿no? De su estado cognitivo, de su estado funcional, es difícil, ¿no? Plantearte objetivos si te falta la mitad de la información, ¿no? Sí, que... Bueno, de eso yo creo que te lleva a un poquito, entre comillas, a la frustración, ¿no? El hecho, yo me marco un objetivo y, ostras, estoy haciendo todo lo que me marca, todo lo que aprendí en la universidad, ¿no? Estoy marcando el protocolo como toca y no avanzo. Ostras, qué malo soy. Y es que no tienes en cuenta, claro, todo lo que hay alrededor, ¿no? Toda esa información que es muy valiosa, que tú la tengas y que tu información también la puedas compartir con el resto. Más que nada en beneficio de la persona mayor, que es lo que es el objetivo de todos, ¿no? Exacto. Y ahora que hablamos un poco de soledad, bueno, por cierto, antes que me olvidaba, damos la bienvenida a todas las personas que nos puedan estar viendo en directo y todas las que nos verán posteriormente, que sepan que pueden dejar cualquier comentario, que nosotros lo leeremos, cualquier pregunta, que la vamos a responder, y que si no, a posterior, lo mismo, si tienen algún comentario o una pregunta, lo pueden dejar y nosotros le vamos a responder cualquier duda que pueda tener. Y ya está. Dicho esto, ahora que hablábamos de soledad, en un servicio de atención a domicilio, ¿existe el servicio de fisioterapia? Existe el servicio de rehabilitación domiciliaria, que eso es la rehabilitación domiciliaria, es ambulatoria, viene a raíz del CatSalut, que saca un concurso, y hay diversas empresas que optan para poder llevar el fisioterapeuta a casa. Así que lo que no está todavía muy extendido es que el fisioterapeuta forme parte del SAT propiamente con la trabajadora familiar. De hecho, creo que a Accent Social, que es una empresa de aquí, Cataluña, que controla muchos SATs, está introduciendo tanto al fisioterapeuta como a la terapeuta ocupacional. También es verdad que creo que es el sociosanitario Pere Virgili está haciendo alguna prueba piloto de llevar fisioterapeuta y terapeuta ocupacional justo al alta para que la persona mayor en casa continúe con la actividad, pero vamos todavía, por desgracia, separados. Con lo cual el fisio es posible que llegue a la casa, esté 45 minutos, trabaje con la persona y luego se vaya. Sería muy bueno que el fisioterapeuta que va a un domicilio pueda interactuar no solo con el familiar, sino con esa trabajadora familiar. Más que nada para poder pautar o para poder trabajar conjuntamente cuáles son las acciones, cuáles son las transferencias, la mejor transferencia para poder activar a esa persona, tanto para la persona mayor como para la propia trabajadora familiar, ¿no? El hecho de protegerse su espalda, ¿no? O, mejor dicho, cómo utilizar mejor su cuerpo a la hora de ayudar a movilizar a la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante que el fisio y la terapeuta ocupacional estuvieran en un SAT de entrada. Más que nada porque el trabajo sería como un poco más completo. Habría mucha más coordinación y trabajo en equipo. Hay muchas veces en la formación que damos, no sé si te pasa a ti, Karma, también, ¿no? Muchas veces, bueno, pues entra dentro de esta teoría el amplio equipo de asistencial que existe dentro del SAT, ¿no? Entonces, bueno, pues a las profesionales a las cuales estamos formando, muchas veces se preguntan de decir, bueno, pero entonces si yo tengo esto, habrá un fisio para preguntarle y si me pasa esto, podré decirle a la terapeuta, porque claro, la silla de ruedas, pero, ¿no? Entonces, claro, desde mi visión profesional, siempre les digo, ¿no? Que a mí me encantaría que esto fuese así, que la realidad fuese que, pues lo que tú bien dices, ¿no? De poder tener de la mano, no por hacerles trabajar mejor, sino hacerles trabajar bien, ¿no? Muchas veces, porque al final el profesional de atención domiciliaria tiene sus herramientas que nosotros no tenemos porque ellos, su formación es otra, ¿no? Pero sí que les falta, ¿no? Esa pestañita para acabar de hacer un trabajo con calidad, ¿no? Que muchas veces no tienen por eso, ¿no? Porque no tienen profesionales que les puedan resolver esas dudas, ¿no? In situ, vaya, no por teléfono o de la teoría. Sobre todo con las personas allí, ¿no? Con casos prácticos, ¿no? A veces es muy fácil hablar de la teoría. Cuando hacemos la formación, damos la teoría de cómo es una transferencia y nos la imaginamos, es todo como muy fácil. Pero luego cuando estás con esa persona que pesa
80 y pico kilos, que a lo mejor no quiere moverse y tienes que convencerla para que se mueva, encontrar herramientas para poderlo hacer, eso es muy importante. A mí cuando me pasa, yo siempre les digo lo mismo. Como yo no tengo, en este caso no, que estoy acompañada de una terapeuta ocupacional y de un fisio, por si alguien no se había dado cuenta. Y a mí, como yo no puedo dar esa respuesta que ellos dos ofrecen tan completa, yo siempre lo que les digo es, pues ir al centro de salud y apretar al médico, al fisio que tienen allí o a quien sea para que os explique, os cuente cómo hacer esto, porque es verdad que, como decía el otro día Lidia, no se encuentran muchas veces solos en según qué ámbitos. Aunque yo pienso que todo profesional se encuentra solo, no solo en la atención domiciliaria, sino también en residencia. Es muy difícil que llegues a una residencia y haya 2 fisios o 3. A veces en residencias sí, en algunas residencias sí. Lo que no vas a encontrar son 2 terapeutas ocupacionales, eso seguro que no. No. Uno y unas horitas, ¿no? Hay un solo psicólogo, hay una sola psicóloga, hay solo una trabajadora social, con lo cual cuando uno sale y llega al mundo de la residencia, muchas veces tú llevas tus dudas, ¿no? Acabas la carrera, empiezas a trabajar y estás lleno de dudas, ¿no? Esa es la parte mala, porque no tienes otro colega con el cual decir, oye, ¿cómo lo ves? Sino te miras al espejo y dices, oye, ¿cómo lo ves? Repasa los apuntes de tercero, ¿no? Y vas a buscar los apuntes de tercero como un loco. Eso es la parte mala. La parte buena es que te hace ver que hay otro profesional al lado de otra disciplina, con lo cual puedes aprender muchísimo. Y yo es de las cosas más agradecido que estoy de todos estos años que llevo trabajando con gente mayores, de lo mucho que he aprendido de la terapia ocupacional en concreto, de la psicología, del trabajo social, que llevo un bagaje y llevo toda una experiencia que de otra manera seguro que no lo hubiera conseguido, ¿no? Ni lo hubiera tenido, ¿no? Con lo cual, ostras, la soledad es futuda, ¿no? Como decimos aquí en Cataluña, pero te ayuda también a aprender y a abrirte un poco de miras, que eso también es muy necesario para trabajar sobre todo con gente mayor. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? De hecho, a mí, que yo a nivel sanitario no sé nada, como aquel quien dice, llegué una vez a un curso y que eran para ser auxiliares de vuelo, las personas que trasladan de los aviones al aeropuerto a las personas, con lo cual hacen transferencias con esas personas. Pues no se lo habían dado en el curso. Y el último día de clase aparecí yo y se me ocurrió preguntar si eso lo habían dado, ¿no? Para que me enseñaran. Y me dijeron, ¿de qué estás hablando? Pues suerte, ¿no? Que en el fondo yo he ido aprendiendo un poco de mis compañeros profesionales y tiré un poco de la inexperiencia mía y poco de lo que sé para poderlos guiar un poco en este camino. Pero evidentemente les dije, buscaros la vida por aquí, porque si no en 2 días la espalda la tendréis bonita de ver. Sí. Pero bueno, poco a poco. La verdad, pienso que hay un montón de, ¿no? Tenemos grandísimos profesionales o perfiles profesionales para poder trabajar con las personas y hacerlo muy bien, pero nos cuesta el poner en práctica que todos tenemos que sumar, ¿no? Y siempre todavía estamos, aunque queramos pasar a ese modelo humanizador, estamos en el modelo sanitario y votamos siempre porque haya esa parte medicalizada y luego toda esta parte psicológica, social, funcional, relacional está bastante dejadilla. Y eso, bueno, es lo que decir, ¿no? Yo también me sumo a la experiencia personal de estar trabajando con psicólogos y tal y decir, hostia, pues esto no había caído. Yo solo pensaba que esto era porque la mano, no, pues entonces, bueno, es muy enriquecedor, sí que es verdad. Y estar solo también es enriquecedor. Sí. También. Y cuando trabajamos, ¿qué diferencia hay entre un tratamiento, en este caso, pues de fisioterapia, hecho por hacer, porque toca, o un tratamiento hecho basado en el modelo de atención centrada en la persona? Vaya pregunta. A ver si me sé explicar. Yo, desde mi punto de vista, técnicamente no hay ninguna.
desde mi modo de ver, ¿eh? Yo voy a hacer una valoración de fisioterapia, haré una valoración, pasaré a las escalas tanto de fuerza, de equilibrio, miraré cuál es la función, miraré el estado físico de la persona y me haré una idea, ¿vale? Si yo solo aplico la fisioterapia, a raíz de esa valoración veré qué es lo que necesita esa persona desde la valoración de fisioterapia y lo aplicaré, porque esperaré unos objetivos que serán mejorar esos rangos que me da esa valoración. Desde el enfoque de la ACP, yo hago todo esto, hago toda esta valoración, me quedo con esta información, yo estoy convencido de que la persona necesita esto, lo otro, lo de más allá, pero iré a la persona y le preguntaré, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo veo esto y yo creo que tendríamos que trabajar, pero aquí. Pero necesito que tú me digas qué es lo que quieres. Y a partir de lo que tú quieras, vamos a trabajar conjuntamente para yo acompañarte en ese proceso. Si no, es un choque continuo. Yo me acuerdo mucho de una de mis primeras pacientes o personas en una residencia que yo veía súper claro que tenía que trabajarle el fémur. De hecho, le habían puesto una prótesis de fémur, el cuádriceps estaba desaparecido, no había glúteo, ahí había que trabajar a tope. Vamos en la Merced, vamos a trabajar. La señora Merced estaba estirada en la cama, mirando hacia arriba, de vez en cuando me miraba, volvía a mirar hacia arriba, no me contestaba, yo continuaba machacándola y tienes que apretar, vamos a hacer isométricos, movilizando, 3/4 de hora con ella. Al tercer día se murió. Y yo estuve 3 días machacándola viva porque ese fémur se tenía que recuperar, ¿no? Eso me hizo ver de forma clara que tenía que mirar todo el conjunto. Yo no le pregunté en ningún momento a la señora Merced qué quería. A lo mejor si me hubiera dicho, ostras, me quiero morir en paz, hubiera trabajado para conseguir que estuviera de la forma más cómoda posible en la cama sin que esa prótesis le molestara. Ese es el trabajo que yo hago como fisioterapeuta de ACP. O teniendo en cuenta el modelo de ACP, que es complicadísimo, no lo siguiente, porque es muy fácil de decir, pero luego a la hora de la práctica, ponerlo en práctica es súper complicado, ¿no? Pero en esencia es eso, el hecho de traspasar, ¿no? De dar voz real a lo que quiere la persona. ¿Qué es lo que quieres? Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar conjuntamente. Y para hacer que ese trabajo conjunto sea motivador, que le guste, que vea una mejora, que sienta un vínculo, yo tengo que hacerlo con su historia de vida. Si no trabajo con su historia de vida, si no sé cuáles eran sus aficiones pasadas, pero sus aficiones actuales también, si no hago ejercicios que estén vinculados a cosas que ella conozca, sienta, sea partícipe, todo lo que yo pueda proponer se va a quedar ahí. Voy a trabajar ese rato y luego se va. Tengo que hacer que eso se vincule. Y si no trabajo con la historia de vida, difícil. Hoy, por ejemplo, precisamente hoy en Twitter hay unas chicas que se llaman Apapachar, que son Marta y Ana, que tienen una cuenta de Twitter y un blog, y que son fisios. Y hoy precisamente hablaban de la importancia de la historia de vida en el tratamiento de la fisioterapia con gente mayor. Recomiendo la lectura de este post porque realmente está muy bien. Apapachar, @apapachar. No sé de dónde viene esto, ya no se tendría que decir Marta y Ana, pero realmente es un blog muy interesante. Entonces, básicamente la diferencia es esa. Y yo creo que los fisios que nos dedicamos desde hace tiempo a las personas mayores lo hemos ido descubriendo con el día a día. Y sobre todo con las personas que hemos intervenido que tienen deterioro cognitivo. Si no puedes vincularte a ellas con algo que ellas lleven dentro, que sea de su vida, no puedes conectar de ninguna manera. Entonces, si una persona era payesa, iba cada día por la mañana a muñir las vacas, pues yo no le voy a decir, vamos a levantarnos de andar, vamos a muñir la vaca. Y se levanta y vamos a muñir la vaca. Oye, ya nos inventaremos el movimiento, pero ostras, esto es un movimiento, ¿no? Y es un movimiento voluntario. Y es brutal, ¿no? Si consigo un movimiento voluntario de una persona con deterioro cognitivo, es fantástico.
recogiendo el ejemplo este del fémur, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba muchos años con una compañera fisio, ¿no? Y también una fractura de fémur y, ¿no? Aquella señora se tenía que levantar y venga, y la tenía en las paralelas y, ¿no? Agarrada ahí en las paralelas y la miró y le dijo, nena, es que yo no quiero caminar más. Y eso, ¿no? La ACP viene aquí después, ¿cómo le dices a la familia? Pues claro, la familia quería que la señora volviese a caminar, pero la señora había verbalizado que no quiere volver a caminar. Y claro. Sin deterioro cognitivo, ninguno. Es igual que muchas veces, si hubiese deterioro cognitivo, tenemos que valorar hasta qué punto, ¿no? Pero ella no quiso caminar y así fue que años y años y quedó en silla. Porque, bueno, sí, me he roto el fémur, pero no quiero caminar más. No había ningún problema más, entonces era la voluntad, ¿no? A mí me pasó con un gato que era mejor fisioterapeuta que yo, de forma espectacular. Estábamos en la residencia, estaba la señora Ernestina Miravén, tenía 85 años. Entonces se rompió el fémur, entonces yo estuve trabajando en el gimnasio con ella, yo le decía que se levantara, y puñetera acá, no me hacía ni... La Ernestina era una mujer con carácter, con mucho carácter, ¿no? Y no había manera, no la podía convencer. Y un día un auxiliar de tarde me decía, oye, ¿sabes que la Ernestina, después de cenar, sale al jardín? La residencia donde trabajaba tenía jardín. Entonces, iba con el andador, salía al jardín y se llevaba parte de la cena, se la llevaba en los bolsillos. Entonces, se sentaba en un banco del jardín y le llevaba de comer a un gato callejero que había por allí. Ostras, yo al día siguiente me la comía a la Ernestina. Ostras, Ernestina, ¿cómo es que conmigo no anda y sale a darle al gato y tal? Digo, que tú no pasas hambre y el gato sí. Digo, vale, ya está. Ahí lo vi claro, ¿no? Su motivación no era, contigo no quiero nada. Yo salgo porque ese gato me necesita, ¿no? Entonces, encontrar esa motivación, ¿no? Es una parte esencial dentro de lo que es la fisioterapia y la fisioterapia en ACP, para mí. Entonces ya ataste al gato al jardín para que no se fuera y siempre ya... Bueno, yo pedí hacer una colonia de gatos, pero la dirección en ese momento creyó que no. De hecho, eliminaron el gato y la Ernestina no salió más. No siempre las historias acaban bien. Entonces, sí. Ahí también descubrí el poder de la terapia asistida, con animales, que es brutal. Brutal, sí. Brutal. Pero bueno. También. Se cargaron al gato, imagínate. Cargaron al gato. Bestias. Ay, Dios. Se aprende, ¿no? Sí, no. Ahora creo que no pasaría, pues saldrían en el Twitter y en los periódicos y tal, pero no. La sensibilidad. Sí, ha cambiado. Monse. Con la llegada de COVID, las funciones que realizas actualmente en tu puesto de trabajo se han visto alteradas. Sí. Sí. Era porque no habéis estado. Pero sí, no, es que relájate. Sí, no, se han visto alteradas mucho. Sobre todo al principio, con tanto cambio de protocolo y el confinamiento y todo nos llevó mucho a hacer lo que se podía, echar mano a lo que es básico y a partir de ahí nos centramos lo que eran los técnicos de la residencia, nos centramos sobre todo en todo lo que era la comunicación con familias, entonces empezamos todo el tema de videollamadas y tal, y una vez se empezó a tranquilizar un poco la cosa, pudimos empezar a estructurarnos un poco y a decir a ver cómo podríamos volver un poco a estimular a las personas, ¿no? Porque sí que es verdad que el COVID es muy duro y es muy duro con las personas mayores, pero el confinamiento no sé si es peor todavía que el COVID, porque ahora biológicamente los tenemos todos estables, pero funcionalmente, cognitivamente y socialmente están hechos polvo. Todos. O sea, ha habido un bajón general en la residencia brutal. Con lo que, bueno, ahora estamos viendo a ver cómo podemos
volver a la normalidad ya no, porque no sé cómo va a ser esa normalidad, pero sí que mirar de poder volver a dar esa estimulación en los diferentes ámbitos. Es que eso también depende mucho de cada residencia. Nuestra residencia tiene 3 plantas, ¿no? La tenemos dividida en cada planta está dividida en 2 unidades menos la primera, que solo hay una unidad. Entonces tenemos un técnico en cada unidad, con lo cual ese técnico hace un poco de todo, desde continuar con las videollamadas a fomentar actividad física, a fomentar todavía un poco de estimulación cognitiva. Y la relación social no la podemos fomentar mucho porque con que estamos en fase 2 todavía no pueden salir de las habitaciones, no pueden ir al comedor, solo pueden estar 1 hora en la sala sin interactuar con las personas que hay a su alrededor, que están a más de 2 metros de distancia. Bueno. Difícil. Es como lo del gato, que ahora sí. pasaría. Si eso en un tiempo no tendría que pasar. Pero no, bueno. Yo entiendo el miedo. De hecho, todos pasamos miedo con esto del COVID, ¿no? Y más en la residencia, más en primera línea, más cuando te tienes que poner un EPI que se entela, que sudas, que es todo un desastre, que hace que no te puedas comunicar, la comunicación no verbal desaparece, es todo bastante difícil y es normal que estés tenso y que tengas miedo, pero tiene que haber un momento en que esto se acabe, porque si no, yo a veces tengo la sensación que nos estamos enterrando un poco en vida porque no tienen esa interacción que tan necesaria es, ¿no? Yo creo que una de las partes, entre comillas, positivas que puede tener el COVID es que nos ha hecho ver, caray, que eso que hacíamos, las actividades que hacíamos de todo tipo, pues les iba bien. Les iba bien y realmente, claro, estaban perfectos, los manteníamos en el top, ¿no? Estaban ahí súper estimulados, ¿no? Y a la que esa estimulación desaparece, cual sea, la funcional, la física, la cognitiva, da igual. No hay ninguno que no haya hecho un bajón. Es 100%. Bueno, a ver, yo pienso que si a nosotros mismos no hubiésemos pasado de fases, porque al final ellos están en el estado de alarma. Ellos llevan 3 para 4 meses, ¿no? 3 meses va a hacer casi ya, o 4, estamos, ya no sé cuánto íbamos, pero ellos están en estado de alarma hasta el final. O sea, sus fases, sé que lógicamente no dependen ni mucho menos del centro donde estén, sino que las fases dependerán de cuando alguien levante el toque de queda, ¿no? Entonces, yo de momento no soy muy dependiente, pero gracias a Dios que hemos pasado a fase 2, ¿sabes? Doy gracias, porque igual si me hubiese tenido que estar encerrada en casa, yo igual, sabemos también, ¿no?, que las enfermedades mentales, esto es actual también, han repuntado, ¿no? O sea, que igual no eran diagnosticadas, pero bueno, pues podían ser más sensibles. Con este estado de alarma, esto se ha agravado, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que es verdad que las herramientas, como tú bien dices, ¿no? Es lo que teníamos, ahora mismo es lo que tenemos y ahora mismo, pero como bien dices, yo alguna vez me lo planteaba decir, bueno, pues no estábamos trabajando tan mal, ¿no? Que muchas veces uno dice, ay, no, estas actividades no son suficientes. Otra cosa, que esto ya lleva mucho tiempo, pues mira, pues de momento... Funcionaba. Funcionaba y no iba tan mal, ¿no? Funcionaba. Gaby, hace unas semanas hablábamos de un cambio de paradigma y en la asistencia, ¿no? Y pasar de este modelo tan sanitario a un modelo más humanizado. Tú que estás ahí en el día a día, en el sector, ¿en qué momento crees que estamos de este cambio de paradigma? Antes del COVID, ¿te refieres? Sí. No, ahora en el COVID, ese paradigma, no quiero pensar en el momento COVID, porque para mí el paradigma es como que se ha borrado. Antes del COVID, antes del COVID, yo creo que íbamos por buen camino. Íbamos por buen camino, no de forma homogénea, porque es muy difícil ir de forma homogénea con los diferentes tipos de residencias que existen. Pero sí que
creo que todo el mundo íbamos hacia allí, ¿no? Como también dice un buen fisioterapeuta y también un buen amigo, Joaquín Hernández, él dice que la ACP nunca tiene fin, ¿no? Es un camino que siempre se está recorriendo, ¿no? Entonces, en este camino sí que hay residencias que iban más adelante y otras que iban un poco más para atrás, pero que todas íbamos andando para allí, ¿no? Para allí me refiero sobre todo en el sentido de que la persona mayor sea totalmente partícipe de lo que pasa en esa residencia. De todo lo que tiene que ver con ella, sea partícipe al 100% o al 100% de lo que ella pueda en el sentido cognitivo y preservado, ¿no? Yo creo que es hacia donde todo el sector iba trabajando, hacia todo el sector iba yendo. Lo que pasa es que con el COVID yo creo que ha habido este miedo que hablábamos, ¿no? Ha hecho un parón como que la ACP era una cosa de hippies y que no era saludable y que en las residencias no había sanitarios y una historia muy rara que se han sacado de la manga y han hecho que, no, esto lo tenemos que controlar mucho más. Y aquí es donde yo tengo mis dudas, más que nada porque tengo la sensación de que no preguntan al sector, no preguntan a la gente que lleva tiempo evolucionando y que caray, de siempre ha habido médicos en las residencias, de siempre hay enfermeras en las residencias, de siempre ha habido sanitarios en las residencias y hacen los tratamientos que pueden dentro de lo que es una casa, que en principio la residencia es un sustitutorio del hogar, con lo cual no sé ahora estas prisas, sobre todo prisas para medicalizar una residencia cuando no tiene sentido, no están creadas para eso, ¿no? Y entonces el concepto ACP desde el punto de vista muy sanitario, yo creo que no coincide con el punto de vista o con lo que viene siendo la ACP en una residencia. Yo creo que el sanitario básicamente ve, tienes que hacer esto, entonces lo hago de forma individualizada. No hago un protocolo para todos, sino que te lo hago exclusivo para ti, pero te lo hago yo, porque yo sé, yo tengo la verdad absoluta, te lo hago yo, tú te callas que no tienes el título. ¡Pam! Y no es eso. No, yo no te he escuchado bien, Monse. Si puedes repetirlo. Llevo la bata blanca. Ah, sí, claro. Soy el que he estudiado y tal, y soy el que llevo la bata blanca, y entonces... Sí, da un poco de miedo medicalizar ahora todo así. Sí, sobre todo más que nada por las prisas, porque da la sensación de que tienen mucha prisa para eso, que no sé tampoco de dónde sale. Supongo que por las cifras y por las denuncias y por el poco bien que han hecho los medios de comunicación al dar determinadas noticias sobre lo que son las residencias, ¿no? Entonces, para que sea seguro, ¡pum!, lo vamos a medicalizar, ¿no? No lo acabo de entender y lo que me da miedo es eso, que no pregunten. Yo creo la seguridad de que vuelva a haber, ¿no? Sí. Ya no en octubre, ¿no? Esto sí. Va a rebrotar, pero que no tenemos los servicios en los hospitales, entonces ahora vamos a ver si podemos tener algunos servicios en la residencia, pero como tú bien dices, igual nos equivocamos entonces al ver la residencia como un subhospital y no como la casa de alguien que si precisa se tendría que ir a un hospital, ¿no? Claro, y de bien seguro hay que mejorar mucho la relación entre las residencias y el CAP de zona. Eso estoy convencido, ¿no? Que haya no un control, como a veces dicen, sino que realmente lo que haya es una coordinación. Realmente entre lo que es el CAP de zona, ¿no? El servicio sanitario que está en la zona de la residencia, ¿no? Y que realmente exista esa coordinación. El tema está en que esa coordinación necesita de inversión y yo no sé hasta qué punto la inversión va a parar ahí. Pero es también a veces un tema de confianza, también muchas veces, porque hay sitios donde la prueba piloto de la coordinación entre centros sanitarios y residencias ya está hecha y
y un poco la sensación de según qué tipo de centro es, nos están fiscalizando y nos están juzgando de todo lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y claro, a mí que me venga un médico de fuera o una enfermera de fuera y me diga que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien cuando lo estoy haciendo bien porque simplemente porque, yo qué sé, porque uso un pañal o un dispositivo de incontinencia más de los que de entrada prevé la ley, ¿no? Hombre, pues si yo puedo hacerlo, ¿no? A lo mejor te estoy ofreciendo más calidad y ahora tú me vienes y me estás fiscalizando a mí diciendo que yo no puedo ofrecer esa calidad, ¿no? Entonces yo pienso que también tiene que haber eso, ¿no? A lo mejor no prisa y aparte tiene que partir de confianza, de que esos profesionales también saben lo que hacen. La confianza es la base de la coordinación. Entonces, por eso insistía en el tema de coordinar. Si yo coordino, yo respeto al que tengo delante y el que tiene delante me respeta a mí, porque hacemos un trabajo coordinado en el cual hay una confianza y un respeto. Muchas veces a los profesionales que estamos en la residencia no se nos tiene demasiado respeto. Porque total, trabajamos para los viejos. Eso es muy fácil. Coges una pelota, se la da, te la tira y ya está, ya se entretienen. Este concepto es lo que yo creo que tenemos que cambiar. Desde los profesionales que trabajamos en el sector. De realmente demostrar que somos gente que nos hemos tenido que preparar, que estamos al día, que no solo sabemos de trauma, sino que sabemos de trauma, de respi, de neuro, de todo un poco, y además somos los que mejor escuchamos a las personas mayores porque nos pasamos todo el día escuchándolos y escuchándolos de forma activa, ¿no? Con lo cual, si tú trabajas coordinado conmigo, te puedo explicar que el señor Papet, pues tú que le estás dando un antidepresivo, si le quitamos un antidepresivo y hacemos que haga un poco más de actividades, quizás, a lo mejor no hace falta que tú le hagas en la receta electrónica el antidepresivo siempre, sino que a lo mejor lo podemos quitar, con lo cual el Estado también se ahorra una pasta y el señor Ramón está mejor, ¿no? Es una posibilidad, pero a la mínima duda, ¿qué sabrás tú? Sabrás tú si esto no lo he aprendido yo. Ahí está un poco. Podemos definir que las residencias, en esta situación de COVID han sido mayormente maltratadas por la comunicación y por las noticias. Es decir, que igual se ha dado el valor, ¿no? Que los que trabajamos en el sector sabemos que hay y que se ha etiquetado como muy fácilmente, ¿no? Yo estoy convencido de ello. De hecho, puede ser muy llamativo los números y la forma de dar las noticias, el impacto que tenía en el momento. Pero yo creo que se tenía que haber hecho un estudio un poco más concreto de qué ha pasado en cada sitio de los que ha podido pasar y tener en cuenta que si ningún gobierno del mundo estaba preparado para dar respuesta al COVID, ¿cómo es que se le exige a una residencia que tenga EPIs, que tenga mascarillas, que tenga todo el personal preparado para tal, que tenga todo sectorizado? Que si los hospitales no estaban preparados, ¿cómo pretendéis que una residencia, que no es un sitio básicamente sanitario, sino que es un sitio básicamente social, pueda dar respuesta a eso si no se le ayuda? Yo creo que es lo que más creo que la gente del sector, a mí particularmente, me indignó más, ¿no? El hecho de decir, ostras, señaláis a las residencias cuando serían las residencias a las donde teníais que haber hecho más soporte y más ayuda, precisamente porque está concentrada más la gente mayor y no dejarlos tan un poco a la mano de Dios como se dejó al principio de todo este tema. Hablabas de los profesionales del sector de la geriatría, ¿no? La valoración que teníamos, ¿no? Que tirábamos una pelotita y que con eso ya trabajábamos por tiempos, ¿no? ¿Crees que falta reconocimiento? Que por tu comentario ya has dado señal de que sí, ¿no? Pero ¿crees que falta reconocimiento en el sector, en algunos perfiles? Yo creo que sí. Ha ido mejorando, pero cada uno en su sector. Si tú estás en un congreso de fisioterapia y te encuentras con antiguos compañeros y tal, y yo me dedico a tal, yo me dedico a la geriatría. Hostia, ¿qué te ha pasado? Qué mala suerte, ¿no? Porque también el convenio no ayuda nada, ¿no? Eso es otro tema. Pero el convenio no ayuda nada. Pero sí que aparte, en el mismo sector, sí que
hay profesionales que no están muy reconocidos, que no se les reconoce como profesional, como es el tema de la gerocultora. La gerocultora es una profesional. Yo creo que todo el mundo que trabaja en el sector lo tiene súper claro. Fuera del sector, hasta las mismas familias, no sé hasta qué punto tienen claro que esa persona que está a las 24 horas ahí es una profesional. Que se forma, que tiene un título, que está ahí, que trabaja, que aprende, que continuamente está haciendo formación. Es una profesional, ¿no? Yo creo que necesitan de ese reconocimiento. No sé si un colegio de gerocultoras o alguna entidad que les pudiera representar, ¿no? Como profesional, ¿eh? No me refiero a un sindicato, sino como profesional. Yo creo que ese valor lo necesitan. Bueno, Gaby, por último, en el sector de la formación, en el cual eres docente en universidad y en formación ocupacional, ¿qué les pides a tus alumnos? Les pido que le den una oportunidad a las personas mayores. Sí, que les den una oportunidad, tanto en la formación ocupacional como también en la universidad, ¿no? No es la primera elección. Yo voy a estudiar esto para atender a las personas mayores. Es difícil que te encuentres a personas con esa primera intención, sino que muchas veces te encuentras en el sector trabajando de ello, ¿no? Pues vengo a decir, ostras, dale una oportunidad, no vayas con ningún tipo de prejuicio, abre la mente, escucha y aprende, porque no hay mejor alumno que la misma persona mayor. Y lo que te puede enseñar es tan heavy, es tan grande, es tan bestia que para mí eso no tiene precio. Entonces, si tú eres capaz de conseguir que ese alumno o alumna le dé una oportunidad, ya lo tienes ganado para el sector. ¿La vocación se nace o se desarrolla? Yo creo que en parte hay vocación. Lo que pasa es que muchas veces esa vocación hay que entrenarla y hay que cuidarla, porque a veces te la machacan de alguna manera esa vocación. Si de la vocación... Lo que pasa es que creo que tenemos que encontrar otra palabra, porque de la vocación se abusa mucho. Con que tienes vocación, pues no te pago, porque con que te gusta, ya está. Y de la vocación, no, claro, yo no voy al banco y digo, oye, me das una hipoteca, ¿qué me das? Te doy 100 vocaciones. Sí, hombre, sí, ten. No, tengo vocación, bueno, pero no tienes euros, ¿no? Entonces, claro, la vocación es importante, en el sentido de que es importante que te guste aquello que haces, ¿no? Y sobre todo el resultado de aquello que haces, ¿no? Si eso te gusta, ostras, perfecto. Adelante. Pero, ostras, que lo paguen bien. Que nos lo paguen bien. Sí, claro. Y que el reconocimiento no solo el sueldo, que sí, y tal. Pero, ostras, que ayudaría mucho. Es sintomático, Yo creo que es de estudio, ¿no? Profesión básicamente de atención a la dependencia, básicamente son mujeres y es de los convenios peores pagados. Ostras, esperemos que no tenga nada que ver, ¿no? Que seas mujer a cobrar menos, ¿no? Bueno, pues esto hay que revisarlo. Bueno, y aparte también habría un factor cultural, ¿no? La mujer es la que ya se dedica por se al cuidado de... Con lo cual, si tú en casa lo haces de gratis, porque ahora yo te voy a pagar mucho por una cosa que la podrías hacer tranquilamente en casa. Claro. Claro. Pero es curioso, pagamos muy poco a personas que cuidan de nuestros seres queridos que nosotros no podemos cuidar en casa. Pedimos mucho. Pedimos que hagan lo que nosotros quisiéramos hacer, pero que no podemos hacer, pero que les paguen. Hay una cosa que no... Ahí hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. Como sociedad no vamos bien. No vamos bien. Bueno, Gaby, para llegar ya al final, como resumen, ¿qué nos dirías de esta entrevista, este sujeto de la entrevista, que es la dependencia? ¿Qué reflexión nos darías para cerrar? Yo, la reflexión es que no nos dejamos vencer por todo el miedo que conlleva el COVID y que seamos capaces de continuar todo ese trabajo que estamos haciendo.
todo ese trabajo de tanto de atención a la persona, perdón, de atención a la persona mayor, como de reconocimiento de aquello que hacemos, como de enseñar y de ser transparentes a todo el mundo conforme de todo el trabajo que se hace en atención a la dependencia. Yo creo que depende básicamente de nosotros. No creo que vengan a salvarnos. Entonces, vamos a salvarnos nosotros mismos, ¿no? No esperemos a... No digamos, oh, qué pena, no nos reconocen, sino dar un paso adelante y decir, hey, estamos aquí y lo estamos haciendo de coña. Por favor, escucharnos, porque el futuro, todo, como decía mi abuela, todos comemos para llegar a viejos. Entonces, ¿cómo quieres que te cuiden, no? Pues escúchanos, que te van a cuidar bien. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias. A vosotras, un placer. Igualmente. Esta entrevista. Y dinos, Karma. Bueno, pues eso mismo. Muchas gracias por este ratito que hemos podido compartir. Informaros a todos que el martes que viene nos vemos con otra profesional del sector que se llama Sandra Carrizo, que es educadora social, que hablaremos sobre el tema de la animación en los centros y más cosas que hacen. Y nada, dar las gracias a toda la gente que nos ha seguido en directo, a las personas que nos irán viendo después en diferido, que se suscriban al canal de Hablamos de Dependencia en YouTube, así irán recibiendo todos los avisos de todos los live que iremos haciendo, y que nos vemos el martes que viene. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.